En este primer podcast nos acompaña alguien muy especial. Nos acompaña mi hermano, el pastor Oscar Sertuche. Pastor, bienvenido. Buenas noches, Pablo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué le parece? Adelante, adelante. Hermano, cuéntenos un poco de su vida, de cómo fue que conoció a Cristo. Ahorita a ver si nos puede platicar un poquito de cómo empezó su llamado, de algunas cosas que hayan pasado como pastor, desde cuándo fue pastor. Sí, vamos a empezar primero, si quiere, con su presentación. Muy bien. Adelante. Bueno, pues buenas noches y primeramente pues felicidades a Pablito por este inicio Gracias. de canal, de podcast. Creo que son espacios muy buenos y pues la verdad es lo que se anda moviendo ahorita en redes. Entonces pues gracias por la invitación y esperemos en Dios y sea de bendición para las personas. Amén. Mi nombre es Oscar Sertuche con Z. Siempre aclaro que es con Z porque hay gente que lo escribe con S, con C, es con Z. Ya sé. Tengo 29 años, voy a cumplir 30 ahora en abril, si Dios quiere ya. Uy, uy, uy. Conocí a Cristo un 8 de agosto del 2012, lunes 8 de agosto del 2012. Específico, a las 8 de la mañana. A las 8 leí. En la ¿Con colonia, cuántos segundos? En la colonia del San Salvador, ahí por las etnias. Ahí fue mi encuentro con Cristo. Obviamente tuve un recorrido previo detrás de ese día. Yo tenía 17 años, ya casi a unos 6 meses de cumplir los 18 cuando me convierto al Señor. Y pues la verdad es que mi pasado es un poco turbulento, ¿verdad? Viví una juventud muy, muy acelerada, definitivamente. Desde mis... Obviamente, aclaro a todo lo que voy a decir para los que nos ven y todo. Sí. Voy a platicar y a lo mejor me voy a reír de algunas cosas, no porque lo vea normal. Me río porque pues doy gracias a Dios que me sacó de todo eso. Así es, amén. Pero la verdad sí viví una vida muy acelerada. O sea, por ponerte un ejemplo, yo para mis 9 años de edad pues ya empezaba a fumar cigarro. 9, 10, 11 años ya fumaba cigarro, muy chico. Tengo 2 hermanos mayores. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvimos en secundaria. Yo estaba en primero de secundaria, mi hermano el segundo, mayor que yo, estaba en segundo de secundaria, y el mayor de los 3 estaba en tercero de secundaria. Estábamos en la misma secundaria, primero, segundo y tercero, seguiditos. Y la verdad era un desastre, o sea, definitivamente éramos un desastre los 3. Entonces, yo andaba siempre con mis hermanos. Yo, un niño de primera de secundaria, mis 11, 10 años, pues ya si había fiestas de los de tercera de secundaria, pues ahí andaba yo con ellos. Entonces ya para mis 10, 11 años, pues ya fumaba, tomaba, andaba en esas fiestas. Pues ya realmente, pues ya no hacía lo que un niño debería andar haciendo, jugando, cotorreando, saliendo con los amigos. Ya andaba acelerado, definitivamente. Años adelantados. Sí, ya vivía una vida muy acelerada. Tristemente, para esos tiempos, conocí unas amistades que asistían a la porra de la Común del Santos Laguna. Y pues para mí ya era muy normal salir a fiestas, a mis 12 años, andar con mis hermanos, que íbamos aquí, que íbamos para allá, que comprábamos cerveza, que comprábamos cigarros. Y conocimos unos amigos que iban a la porra de la Común del Santos y pues un día ellos dijeron, miren, pues traemos un toque de marihuana y cosas por el estilo. Y pues ya a mis 12 años fue la primera vez que tuve contacto con la droga. Y pues de ahí empezó una adicción muy fuerte, tanto en mí como en mis hermanos. Empezamos a consumir drogas a muy temprana edad. Y repito, ¿verdad? Ahorita me reía un poco porque pues me acuerdo y sí digo, pues sí me di baño, ¿verdad? Si estábamos muy chicos para andar haciendo todo eso. Y muchas veces me preguntan, ¿verdad? Porque pues podemos buscar culpables, quién tuvo la culpa, mis papás, las amistades, nosotros. Y pues realmente yo, desde que conocí al Señor, he aprendido a hacerme responsable de mis actos. Yo sé que un día Dios me va a pedir cuentas de mi vida, de lo que hablé, de lo que hice. Entonces, desde que me convertí al Señor, yo siempre he dicho que sí, pues yo caí en la drogadicción. Sí, pudieron haber múltiples causas, pero al final de cuentas la decisión fue mía. Mis papás no me educaron mal, me enseñaron un camino correcto conforme a lo que ellos sabían. A lo mejor, el que la aprendía. Sí, a lo mejor
les faltó, podemos decir, va a estar más al pendiente, pues como todo papá, sabemos que se centran en trabajar, en darnos lo mejor y a veces pueden descuidar su relación con nosotros. Sí, sí. Y uno en la adolescencia pues necesita mucha atención, definitivamente. Pero aún a pesar de eso, yo digo que fue mi decisión haber estado ahí y fue mi decisión seguir en ese camino porque cuando mis papás se dan cuenta, pues obviamente como todo papá nos corrige, nos empiezan a advertir, a castigar, pero nosotros decidimos pues permanecer en ese camino. Entonces desde mis 12 años hasta mis 17 años fueron 5 años constantes que inicié una vida de adicciones, de drogadicción. Empecé fumando marihuana, terminé consumiendo cosas pues desde muy bajas hasta muy, ¿cómo se podría decir? Pues ya muy adictivas, ¿verdad? Como la cocaína, la piedra, y muy bajas, pues hasta Resistol 5000, Tiner, Lata y 2 olas. Sí, o sea, de plano, sí andaba mal, o sea, ahí me veías con lo que había, hasta perfumes y faltaba. No, era algo horrible en lo que andábamos, pastillas aquí, de todo. Entonces sí viví una vida muy acelerada. Ya yo para segundo y tercero de secundaria, realmente para mí la secundaria me pasó en blanco, en el sentido de que yo le cuento a las personas que tengo lagunas de esa etapa de mi vida. O sea, estoy hablando de mis 15, 16 años, 14, 15, tengo lagunas de esa etapa de mi vida porque en ese tiempo consumía muchas pastillas que se usan para personas con problemas para dormir, antidepresivos como las clonazepam, cosas por el estilo, y consumía muchas de esas pastillas y la verdad pues me reseteaban el cassette gacho, o sea, no me acordaba de qué pasaba. Tengo muchas lagunas en esa etapa, fue una etapa muy oscura de mi vida. Donde la verdad lo que se acuerda era que sí, no, es algo, agarraba algo la pastilla. Muy feo ahí en esa etapa. Y pues terminé corrido de la secundaria prácticamente. Yo ya los últimos 6 meses, yo creo, de la secundaria ya no fui. Por gracia de Dios, mi mamá era amiga de la directora del colegio donde yo estaba. Y pues pudieron sacar mis papeles porque hasta eso nunca fui un mal estudiante, siempre tuve muy buenas calificaciones, era muy listillo, pero pues era un despapay. Entonces, pues así fue. Pasaron los años, bueno, pasó ese tiempo, me meten a una preparatoria junto con mi segundo hermano, a los dos nos corren de la preparatoria muy rápido, estuvimos en la UANE y nos corrieron rápidamente porque pues también seguíamos en esas adicciones, sí, entonces no duramos mucho ahí, entonces todo ese tiempo fue en picada. Para esto mi mamá en el 2010, aproximadamente cuando yo me graduó de secundaria, empieza a ir a una iglesia cristiana, nos empieza a intentar acercar a la iglesia cristiana. Mi hermano mayor tuvo un momento en el que se quiso meter de lleno, pero pues duró muy poco y se regresó a lo mismo. Mi hermano, el del medio, también tuvo un tiempo en que se quiso meter de lleno y se devolvió a lo mismo. Hubo un tiempo en que yo me quise meter también, pero pasaron unos meses y volví a caer otra vez en las drogas, en todo. Fuimos a campamentos cristianos y cosas así, pero la verdad, pues no agarramos la onda. Entonces, pues regresamos a lo mismo. Y sí hubo un tiempo en que ya mi mamá ya no sabía qué hacer. Para eso yo había entrado a otra preparatoria. Ya estaba yo en la cuerda floja en esa preparatoria por lo mismo. Me habían encontrado ahí en la escuela varias veces consumiendo y cosas por el estilo. Entonces llega un momento en que ya de plano, pues mis papás ya estaban al borde, también ellos con muchos problemas matrimoniales, económicos, ya no sabían qué hacer con nosotros. Y pues me corrieron de la casa. Para ese tiempo creo que uno de mis hermanos ya vivía con su novia. ¿Qué edad tenía ahí? Yo ya tenía 17 años, ya para ese tiempo ya era mis 17. Estaba más grandecillo. Ya estaba acabando el segundo semestre de prepa y pues ya estaba en la cuerda floja en todos lados. Mi hermano, el de en medio, estaba por ser papá, el grande ya no vivía ahí y pues me corrieron a mí en esa ocasión. Y que varias veces había pasado que me corrían de la casa, no me dejaban entrar o yo me perdía. También esas eran. ¿A dónde se iba? Pues a por ahí, a donde diera el viento. Sí, no, podría contar historias ahora sí que como la película de qué pasó ayer, sí me llegó a pasar cosas así de despertar y literalmente no saber dónde estaba.
afuera de una casa, así tirado, literalmente. Me acuerdo una ocasión, ya que preguntas, una ocasión bien chusca, sí me acuerdo así, que ahí en el donde me juntaba, pues amanecía ahí afuera de una casa, al lado de una camioneta, tirado, y una Literal. señora me empezó a Pataleó. patear, me pateó, o sea, no feo, ¿verdad? Pero sino para despertarme. A ver si estaba vivo. Sí, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, sí. ¿Estás bien seguro? No, sí, ya, pues ya me levanté y me fui caminando 8 de la mañana, pero pues no sabía ni qué onda, o sea, realmente no. Se desconectó. Sí, me desconecté total y varias veces me pasó así. Entonces sí, ya mi vida era muy triste en ese sentido porque ya estaba muy metido en eso. Y la realidad es que en ocasiones, cuando los jóvenes ven todo este tipo de vida de diversión, pues creen que todo es diversión, ¿verdad? Pero uno que ha estado ahí, pues no todo es diversión, o sea, sí te diviertes en el momento, las horas de la fiesta, pero pasan las fiestas, pasan las loqueras, pasan esto Es pasajero y todo. viene la cruda moral, viene el, el vacío, vienen sentirte pues mal de muchas cosas. Entonces, pues ya cuando a mí me corren de mi casa, volviendo al punto y al tema de mi conversión, eh, pues ya yo estaba en la cuerda floja. Hago un paréntesis aquí. Para esto, yo tuve una relación en la prepa con una hija de un pastor. Algo contradictorio, porque yo era bien locote. Andaba con una hija de un pastor de una iglesia luterana aquí en Torreón. Ella sabía que yo era locote y pues Y así así. andaba conmigo. Sí, Jesús. Entonces, yo asistía mucho a la casa de ella, la verdad sí, comía ahí, salía de la prepa y me iba para allá y salía de con ella y me iba a loquear y así era mi vida, o sea, mi relación con ella así era. La verdad me sentía muy a gusto en su hogar, en su familia, pero pues hubo un tiempo también que ella se empezó a dar cuenta que ya yo iba en Bajada. picada gachote, intentó ayudarme, pero pues no pudo hacer mucho. Cuando me corren de mi casa, pues recurro a ella no para quedarme con ella, sino para pues decirle que me habían corrido y cosas por el estilo, ¿verdad? Ella también ya estaba muy cansada, entonces pues también me dice, ¿sabes qué? Pues ya ahí muere, ¿verdad? Hijos. Eh, entonces, Soldado pues ya caído. por todos lados se me estaba, sí, por todos lados se me estaban cerrando las puertas. Ya tenía algunos días quedándome aquí con un amigo, con otro amigo. Eh, pues en ese tiempo me acerco a mi mamá y le digo, güey, dame chance de ir a la casa a bañarme y a sacar ropa. Y me dijo, te doy chance si vas a la iglesia. Y pues dije, no, pues no me queda de otra. Pues ahí voy a la iglesia un domingo 7 de agosto, voy al culto de esa iglesia. Para ese día en esa iglesia venía un pastor estadounidense que pues tenía ciertos dones, profecías y cosas por el estilo. No era muy escandaloso, la verdad, a como vemos hoy en día. Sí, sí. Era muy tranquilo, sí se movían esos dones. Eh, entonces, en esa ocasión, pues escuché la predicación y todo. Ah, cabe aclarar que a mí nunca me gustó estar en los tiempos de alabanza, de adoración de la iglesia donde yo asistía, porque pues te ponían a bailar y a mí no me gustaba bailar. Entonces siempre como que salta el hermano y yo así como que no quiero saltar, ¿verdad? Y no faltaba el hermano que llegaba y te agarraba y quería que bailaras a fuerza y yo no quería. Entonces, normalmente yo me salía, ya cuando empezaba la prédica entraba, pero ya cuando se acababa la prédica iban a empezar a ministrar a las personas, a tumbar gente, a orar por ella, pues yo también me salía, ¿verdad? Entonces para ese momento me salgo, ya me fui afuera y me estaba fumando un cigarro allá afuera de la iglesia. Me valía que eso era ahí la vueltecita, pero ahí estaba fumando. Y sale una hermana, la hermana Patti, si ve este video, saludos a la hermana Patti. La hermana Patti llega y me dice, pásale Oscarito, usted ya es de Cristo, me decía. Yo le digo, sí, bueno, hermana, no, de veras, usted es de Cristo, usted va a caer a sus pies, es más, si no cae ahorita va a caer mañana, me decía la hermana. Ah, está bien, hermana, tiene su rollo. Ya la hermana se metió, pasó ese día, salió mi mamá, me dejó ir a la casa, me cambié y todo. Y pues ya ese día me quedé a dormir, no me acuerdo, creo que me fui ahí donde me juntaba el barrio y ahí la amanecimos un domingo. Entonces, ya el siguiente día, lunes en la mañana, 8 de agosto, pues ese día, no sé por qué, no sé, pues era agosto, todavía no entrábamos a la prepa. Te iba a decir, no sé por qué la que fue mi novia no fue a la escuela, pero pues no, todavía no entrábamos. Nos quedamos de ver en su casa para platicar, porque pues ya me había cortado.
pues ahí voy ese día en la mañana, platicamos mucho, prácticamente me dijo, Todo. ya marchaste. Obviamente sí me sentí mal, porque pues ya tenía con ella casi 2 años. No, sí, Una se relación encariñó. ya, sí, una relación ya larguita. Entonces, al final de la plática ella me dice que buscar a Dios. Me dice, es que tienes que buscar a Dios. Y me enojó mucho que ella me dijera eso. No por ella ni por nada, pero en ese momento yo estaba como que muy resentido con todo. Es que ella me dijera que buscara a Dios. Yo dije, ¿cuál Dios? Para mí Dios No no existe. existe. Honestamente, paréntesis, en mis 17 años de vida, mi adolescencia, mi creencia en Dios era muy pequeña. Realmente tuve una infancia muy católica, porque mi abuelita paterna es muy católica. Me ponía a rezar el rosario y cosas por el estilo. Ella decía que iba a ser el papa. Siempre me dijo, tú vas a ser el papa. Así, bueno, abuelita, también. Pero sí, me enseñó a rezar el rosario y muchas cosas. Así fue muy religiosa mi infancia con mi abuelita. Pero realmente nunca despertó en mí un querer conocer a Dios. O sea, a pesar de que escuchaba, veía videos, tantas cosas, no. Cuando tuve contacto con el cristianismo, raras veces llegué a orar realmente. Me acuerdo que las oraciones más sinceras que le llegué a hacer a Dios antes de ser cristiano fueron cuando andaba en mal estado, o sea, borracho, drogado, así mal que ya no aguantaba y me sentía mal. Le decía a Dios, si existes, quítame la borrachera, quítame lo drogado, porque me siento mal. Y pues no, nunca pasó nada, nunca me hizo el paro, nunca me quitó la borrachera ni nada. Entonces realmente, pues nunca tuve una vida religiosa o que me acercara a Dios en algún momento. Entonces esa vez, pues yo le grité a ella que Dios no existía, que Dios no era real, y le decía, a ver, ¿dónde está Dios? Yo le decía. Y justamente cuando le estoy diciendo todo eso es cuando yo creo hoy y puedo discernir que en ese momento, pues yo tuve un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento yo creo que me dio un nuevo corazón. Cuando yo estaba gritándole a esta persona que Dios no existía, pues es ahí cuando de un momento a otro empecé a llorar, diciendo eso, Dios no existe, y me solté llorando, pero llorando así con ganas. Y recuerdo así tal cual, no es que vi una visión ni nada, pero yo recuerdo que en mi mente solamente había una palabra, arrepentimiento. O sea, yo lloraba, cerraba los ojos y en mi mente solo estaba arrepentimiento. Pues me empecé a arrepentir, empecé a pedirle perdón a Dios, estuve llorando y pidiéndole perdón a Dios al mismo tiempo durante un buen rato. Me sentía muy raro, la verdad, o sea, porque tenía mucho que no lloraba así. La que fue mi novia en ese tiempo se sacó de onda también, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo lloré en la plaza. Y le dije, no, sí estoy bien, pero no sé qué siento. Total, ella me dio le dije, necesito ir a buscar a mi abuelita, necesito ir a buscar a mi mamá, no sé, me siento mal, pero necesito buscar a alguien que me ayude. Me siente algo. Sí, entonces me dice, no, pues ahí te va para el camión, aliviánate y después hablamos. Ya no me cortó, o sea, ya no concluimos la cortada. Me dio un besillo y te dije, aleluya, Dios está orando. Tiene una esperanza. No, la verdad, sí pensé eso, o sea, sí dije, qué chido, ¿verdad? Ya gracias Dios. Ya, pues me subí al camión y ahí iba en el camión rumbo a casa de mi abuelita. Agarré una Independencia Antonio Narro, de ahí de las etnias, acá para Las Torres. Y cuando iba en el camión, pues sí, seguía llorando, o sea, seguía con el sentimiento de vez como cuando uno va así que, y lleva así yo iba en el camión todavía. Entonces, cuando voy en el camión, la verdad sí dije, no, pues necesito darme un toque para alivianarme. Así dije, yo pensé en eso, ahorita llego ahí, busco a mis camaradas y nos damos un toque, ya me aliviano. Pero también esa vez, creo que fue la primera vez que ahora sí ya convertí, hice una oración a Dios. Y le dije, Dios, no sé por qué estoy llorando, no sé si eres tú el que me está haciendo sentir esto, pero si eres tú, pues ayúdame a entender que eres tú, dame una señal, algo, háblame. Me bajo del camión y pues cuando voy caminando rumbo a casa de mi abuelita, una señora me empieza a gritar por mi nombre, Oscar. Estaba lejos de mí la señora, no sé, de una banqueta a otra banqueta, así. Empieza a gritar, ¡hey, Oscar, Oscar! Y volteo. La verdad no la reconozco, yo no la reconocí No se en ese acuerda momento, de no me ella. acuerdo quién es.
No digo que era un ser ni nada espiritual, o sea, era una señora literalmente, no sé si ella me conocía, a lo mejor yo no me acordaba de ella. El punto es que ella me empieza a gritar, Oscar, Oscar, y de la nada me empieza a decir, Dios está contigo, Dios te ama. Entonces cuando ella me dice eso, pues estaba su señal. yo me quebranté feyote ahí en la calle otra vez, empecé a llorar, y la señora se fue, yo creo que no se dio cuenta, pero yo me solté llorando bien gacho ahí en la calle. Pues ya llegué a casa de mi abuelita llorando. Cuando mi abuelita me ve que entro llorando, se saca de onda, pero me dice dos cosas, me dice, ¿qué tienes? Y le digo a mi abuelita, no sé, y su segunda frase fue, tú ya no eres el mismo, así me dijo. Y todavía me saqué más de onda, dije, que no, ya se pusieron de acuerdo todos. Y pues me solté llorando otra vez ahí con mi abuelita, le platiqué lo que pasó, cómo me sentí con... Entonces mi abuelita me lleva con una hermana de la iglesia que no estaba, pero esa hermana de la iglesia le estaban construyendo en su casa, su hermano que es albañil y también es cristiano, y pues él es el que me presenta a Cristo. Me dice, no, pues tráigalo, yo hablo con él, ya me subo allá a la construcción y pues me empieza a platicar del evangelio, de lo que Cristo hizo por mí. Él también me cuenta un poco de su testimonio, también cómo Dios lo rescató. Y pues mensaje sencillo, ¿verdad? Si tú te arrepientes y crees que Jesús murió, resucitó al tercer día y le entregas tu vida hoy, pues serás salvo y Dios te promete una vida nueva, ¿verdad? Pues en ese momento yo me arrodillo y le entrego mi vida a Cristo, lunes 8 de agosto del 2012, y pues de ahí ya a la fecha jamás volví a tocar una droga. Pues ese día sí, se fue acabó. Un cambio radical. Ese día se acabó mi vida de drogadicción totalmente, o sea, fue algo que a mí me sorprendió, a mí mismo me sorprendía el hecho que al día siguiente me desperté sin la necesidad de consumir nada. O sea, ya se esfumó. Y a la fecha sigo teniendo pues esa victoria sobre esa área de mi vida. O sea, no he sido en algún momento en mi vida tentado a querer consumir drogas por la necesidad de hacerlo. He sido tentado a consumir nuevamente, pero por fanfarronear. Eso sí me ha pasado cuando estaba en la universidad, por ejemplo. Para que vean cómo se hace. Sí, ándale, cosas así. Pero nunca he sido tentado por sentir decir, esa necesito drogarme, no. Eso gracias a Dios se me quitó de un día a otro. Fue algo que yo me sorprendí. Obviamente hice muchos cambios en mi vida también, que fueron de las primeras cosas que en la iglesia me empezaron a comentar y les hallé mucho sentido. Gracias a Dios nunca me lo enseñaron de manera religiosa, aunque había hermanos en la iglesia que sí lo tomaban así, pero yo lo entendí más por mi vida. Me decían que tuviera cuidado con la música que escuchaba, no escuchar música del mundo, la típica, no juntarte con amistades pues que no te convengan, cosas así. Obviamente es una parte religiosa, pero para mí tenía mucho sentido. Yo necesitaba desintoxicarme de todo mi estilo de vida. Literal. O sea, necesitaba alejarme de amistades, de música, y todo eso me ayudó también a mantenerme firme. Para esto recuerdo mi primer culto ya como cristiano, pues también me la pasé llorando, la alabanza, la predicación, y recuerdo también que en ese primer culto, no sé por qué, pero creo que fue una de las segundas oraciones sinceras que le hice a Dios. Ya me salvaste, Dios, ya me rescataste, aquí estoy en tu casa, ¿qué quieres de mí? Así le dije tal cual. ¿Para qué me llamaste, ¿va? ¿Para qué me rescataste? Y desde muy pronto en mi cristianismo empezó en mí el querer compartir con otros. O sea, dije, pues si me rescataste es para que comparta de esto a otros. Y empecé en la prepa, en la universidad, en las calles. Pues pude darte muchos testimonios de cómo empecé a predicar en muchos lugares. Obviamente todos ellos lo hacía siempre, pues yo solo. Muchas veces prediqué en las calles solo, en el centro. Ya después me llevaban que a centros de rehabilitación. Duré 1 año y medio yendo al tutelar para menores, a predicar ahí a los con los jóvenes. De la iglesia. Sí, con los de la iglesia. Me convertí en líder de jóvenes de la iglesia, predicaba ahí con los jóvenes. Estuve a cargo de unas células en la iglesia y pues poco a poco fui creciendo en el tema de la predicación, de la exposición de la palabra, y pues por ahí vi que Dios estaba dirigiendo mi vida. Y pues para esto, retomando el tema de mi exnovia,
Saludos si lo ves, también. Por ahí anda todavía. Y lo van a regañar, hermano. Hubo una bendición muy grande. Obviamente yo después corté con ella, porque después conocí a la que hoy es mi esposa, me enamoré de ella y pues Dios fue bueno. Saludos también. Saludos también. Pero cuando terminé la prepa, empecé la universidad, pues perdí contacto con la que fue mi novia, pero su papá, que era pastor luterano, dejó de ser pastor. Y en una ocasión ella me mandó un mensaje y me dijo, ya sabes que mi papá te dejó una caja de libros. Y pues ahí voy por ellos. Y pues fueron los primeros libros con los que tuve contacto así bien. De hecho, entre ellos venía un libro de teología sistemática de Leo Garrett. Fue mi primer libro de teología que empecé a leer. Y pues de ahí empezó en mí un hambre de querer conocer más de Dios, de prepararme cada día más, de conocer más de la doctrina cristiana. Y pues ha sido un proceso en el que todavía estoy. Actualmente pues todavía estoy estudiando en un seminario. Ahí disculpa que me tardara tanto, pero no se preocupe. Así fue mi conversión, así ha sido mi inicio de vida cristiana. Entonces, pues así, ¿verdad? Eso ha sido mi proceso de conversión. Y bueno, no sé si tengas otra pregunta, pero otro paréntesis. También algo que siempre aclaro cuando comparto este tema es que cuando uno se convierte a Cristo, Dios te puede librar de ciertos pecados de manera instantánea. Pero yo siempre que compartía con otros jóvenes con problemas de adicción, yo les decía que me di cuenta que mi problema más grande no era la adicción, no era el consumir drogas. Era un problema, obviamente, pero me di cuenta que había muchísimas más cosas en mi corazón que me llevaban a ser una persona pues malvada delante de Dios. No solamente el drogarme, mi orgullo, mi soberbia, mi desobediencia a mis padres, la maldad de mi corazón que no conocía. Entonces, con todo eso es con lo que un cristiano empieza realmente a Todos los lidiar. mandamientos le faltaban. Sí, definitivamente. Y digo esto porque hay muchos cristianos que tristemente se quedan en eso. Yo era alcohólico, dejé de ser alcohólico, pero ya no hay otro cambio en su vida. O sea, solo dejaron el alcohol. Siguen robando, siguen mintiendo. Siguen haciendo todo lo demás, pero ya no se drogan o ya no toman alcohol, ¿verdad? Entonces yo digo que eso no es una conversión. Una conversión es pues un cambio radical en tu vida en todas las áreas. Entonces pues hay mucho en lo que uno tiene que trabajar constantemente. ¿Cómo ves, Pablo? No, pues me parece muy interesante porque pues viendo que ahorita es pastor y viendo su pasado, no concuerda. Es algo que no concordaría. Pues porque yo creo que la mayoría de las personas tienen el pastorado en lo más santo, ¿no? Sí. Tienen a un pastor como santo, que sin error, sin mancha. Sí. Y pues muy, muy bonita su conversión, que podemos ver cómo la misericordia de Dios está con usted, ¿no? Sí. De hecho, cuando platico así con algunos amigos sobre algunos pequeños temas teológicos, porque la teología es más grande que calvinistas y arminianos, pero cuando platicamos de esos temas, yo a algunos les he dicho que soy calvinista por experiencia, no solo por convicción teológica, porque pues en mi experiencia puedo decir que mi conversión fue antes que mi arrepentimiento y mi fe. O sea, un segundo antes de yo arrepentirme estaba diciendo que Dios no existía. Y un segundo después me estaba arrepintiendo ante un Dios que yo decía que no existía. Entonces yo digo, yo me convertí antes de arrepentirme y creerme. Entonces, definitivamente, mi experiencia me hace ser calvinista. Entonces nos dice que usted es calvinista, pues. Sí, en cuanto a temas soteriológicos, sí. Ok. Bueno, y como pues yo lo conozco, ¿no? Un poquito más, una pregunta también así. ¿También considera que a la iglesia la enseña bajo esa convicción? Bajo esa convicción. Sí, tenemos una confesión de fe con una inclinación calvinista en cuanto a la soteriología. Y también hago paréntesis, ¿verdad? El calvinismo no solamente tiene tintes soteriológicos,
sino que es toda una estructura teológica, pero definitivamente en temas soteriológicos sí tenemos una inclinación a la iglesia. Obviamente es como en todo, ¿verdad? Hay hermanos que alcanzan a ver estas distinciones teológicas en cuanto a la salvación, y hay otros hermanos que pues, realmente no alcanzan a distinguir estas convicciones, pero sí, nuestra confesión de fe, que se basa en la confesión bautista de 1689, pues sí tiene una inclinación totalmente reformada y calvinista. Con mucho orgullo. Muy bien, pero bueno, ya nos adelantamos a la pregunta que era un poquito de contexto, que nos pueda platicar de cómo fue su llamado al pastorado, cómo inició su pastorado en esta iglesia, que creo que ya van, ¿cuántos años? 6 años ya. 6 años ya en esta iglesia. Sí, que nos pueda contar. Muy bien. Bueno, cuando yo llego a la iglesia en el 2012, pues como te comentaba ahorita, muy temprano en mi caminar cristiano empiezo a querer compartir con otros lo que me había sucedido, ahora sí que compartir mi testimonio, inexperto en muchas cosas, pero pues empecé a compartir mi testimonio. Me empezaron a llevar a centros de rehabilitación el pastor de la iglesia, a predicar lo que era mi testimonio también. Todavía no sabía yo agarrar una Biblia así tal cual. Eso sí. Predicaba su testimonio. Sí, mi testimonio, pero eso sí, en los primeros 6 meses de mi cristianismo agarré la Biblia y la leí completa. No entendí nada, pero la acabé de leer en 6 meses. Obviamente hubo muchas cosas que fueron pues de bendición a mi vida leerlas. Y otras cosas que caray, pues no sabía ni qué rollo. Sí. Hacia ahí mis disquinterpretaciones bien feas. Pero sí, empezó en mí una pasión por la lectura, y también puedo atribuírselo a mi conversión, porque yo era una persona también que no era apasionado por la lectura, no me gustaba leer definitivamente, no me gustaba leer para nada, pero siempre, pues como te digo, en la escuela sí tuve como que esta parte de que fui listillo, como decimos, sí me gustaba aplicarme, me gustaban mucho las matemáticas, por ejemplo, entonces, pues empecé a leer mucho, empecé a leer la Biblia, y pues empecé a tratar de predicar lo que leía. El primer versículo en la escritura que aparece en los 3 evangelios sinópticos que más impactó mi vida, así que fue el texto que me empezó a direccionar. Es un texto donde Jesús dice, ¿verdad?, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese realmente la va a salvar. Entonces ese versículo para mí fue tan directo a mi corazón, para mí fue claro. Si quieres vivir una vida en donde satisfagas tus deseos, tus sueños, tus planes, pues vas a perder tu vida. Pero si todo lo dedicas a mí, vas a encontrar que es la verdadera vida. Entonces fue tan directo a mi vida que dije, ok, Señor, pues no hay tregua, todo a ti, toda mi vida va para ti. Y de ahí pues empiezo un desarrollo en mí, como te digo, empezar a predicar. Quise empezar a estudiar teología un poco más a profundidad. Tuve ciertos impedimentos. El pastor de la iglesia donde yo estaba no me dejó ir al seminario. Entonces, pues como en aquel tiempo ciertas enseñanzas positivas y negativas que tenía yo, pues me enseñaban que pues al pastor de la iglesia había que cuadrarse y obedecerlo en todo, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, ok, si mi pastor dice que no, pues es no, y pues me aguanté. Igual también me invitaban a predicar a varios lugares, y también le comentaba al pastor, porque yo le pedía permiso, a algunos lugares me dejaba ir, a otros me decían, no puede ir. Entonces, pues, yo respetaba, ¿verdad? Honestamente, nunca se generó en mí un rencor o odio hacia él, digo, porque estaba muy adoctrinado en esta parte de someterme a mi autoridad y, pues, sin saque, ¿verdad? Todo eso me fue ayudando. Pero llegó un momento en que sí, en todo este proceso de predicación, empieza a surgir en mí una carga que también la atribuyo a Dios en mi conversión, en mi santificación progresiva, todo lo que Dios va haciendo en uno, una carga por la vida de los hermanos, de los jóvenes. O sea, ya no solamente era predicar, era enseñar, sino que pues trataba de estar al pendiente de a los que yo enseñaba.
platicar con ellos, aconsejarlos, orar por ellos. Los pastoreaba. Sí, traía mis listas yo de oraciones, de peticiones y pues estar orando a Dios por ellos, mandarles mensajes y cosas por el estilo. Entonces empezó a mí una carga hacia ellos. Y pues te puedo decir que para el 2016, 4 años después de mi conversión, tanto el pastor de la iglesia como algunos hermanos, pues ya era que el pastorcillo, siempre me decían así en la iglesia. Yo siempre, honestamente, cuando me decían así me sentía muy incómodo porque yo decía, nah, o sea, está bien, predico y enseño, pero pastor No ya es para tanto. no, pastor ya es algo que sí le tenía miedo, la verdad, yo decía, ahí yo no me meto, o sea, predico y todo, pero pastor ni de chiste. Y cuando me decían así, pues digo, sí le sacaba. Y en una ocasión el pastor sí habló conmigo, ¿verdad? Sobre ese tema, que orara, que meditara. Y pues comencé a hacerlo, comencé a meditar, a orar sobre el tema. Eh, para el 2017 inicio ya un noviazgo con la que es mi esposa ahora. Nos casamos en el 2018. 17, ¿cuántos 2016, años tenía? perdón. Ya tenía 23 años ya. 23 años. 22, bueno, 2017, no mentira. Ay, son menos 6, sí, como 21, más o menos. 21, 21 más o menos. Entonces, pues ya mi esposo y yo comenzamos a hablar de casarnos, de iniciar una relación matrimonial. Para esto, como te digo, ya en esa etapa, pues ya estaba más, pues podría decir más asentado en la iglesia. Te digo, ya estaba como líder de jóvenes, tenía a cargo 2 células, ¿Ya tenía donde cuántos años de convertido? pues ya del 2012 a los 21 tenía 17, a los 21 pues ya eran pues 5, 6 años ya, 6 años ya. de convertido. Y pues ya, tío, ya estaba ya un poco más sólido en muchos aspectos. Ajá. Ya empezaba a leer más libros. Aparte de esos que me habían regalado, yo ya estaba comprando libros. Y pues empiezo a crecer en mi entendimiento de algunos temas teológicos. Y en ese lapso es que yo empiezo a estudiar sobre el tema del pastorado. Y con lo que yo me topo rápidamente, pues es 1 Timoteo capítulo 3. Ahí empieza mi estudio, ¿verdad? El que anhela ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo cumpla todo. con esto, ¿verdad? Y ahí empieza un deseo en mi corazón por trabajar en mi vida, en mi corazón, en poder ver esa lista de cosas que se exigen de un pastor y empezar a trabajar en mi corazón de una manera sincera y honesta en eso. Y empieza un proceso en mi vida muy íntimo, porque yo todavía no lo decía públicamente, quiero ser pastor ni nada. Para esto, tristemente, la iglesia donde yo asistía empieza a tener un desvío doctrinal al evangelio de la prosperidad muy fuerte. Empieza a haber ciertos abusos ministeriales, financieros en la iglesia muy fuertes, que no me voy a meter en detalles, pero total, la iglesia se empieza a desviar, el pastor se empieza a desviar doctrinalmente en ese aspecto, y pues aún así permanecimos ahí. Para ese tiempo, ya cuando yo me caso con mi esposa, 2018, seguimos en esta iglesia, pero para ese tiempo, bueno, de hecho ya cuando yo me caso con mi esposo unos meses antes, yo le dije, hey, siento que Dios realmente me ha llamado al pastorado, estoy seguro de eso, no sé cuándo, no sé cómo, pero Dios me ha llamado, estoy convencido. No, está bien, le advertí, ¿verdad? A mi esposa antes de que se casara conmigo, que se iba a casar con un pastor. Entonces, ya cuando nos casamos y todo, pues empieza a haber ciertos cambios doctrinales en mí. Mi esposa deja de dar un diezmo que daba, porque ahí se utilizaba un sobre en donde ponías tu nombre. Y eso era por el pastor. Sí, tenías que poner tu nombre y una petición de oración. Entonces, si no dabas diezmo, pues no ponías tu nombre y no ponías y tu petición oraban por ti hacia la gacha. Entonces, pues como yo era parte del liderazgo de la iglesia, en una ocasión yo escucho al pastor mencionar que a él lo enseñaron, pues las personas que lo instruyeron, que los diezmos eran su sueldo y que las ofrendas eran para el mantenimiento de la iglesia. La iglesia estaba muy deteriorada en muchas cosas, o sea, no se estaba invirtiendo mucho dinero y pues siempre nos preguntábamos por qué. ¿Por qué no se podía pagar un recibo? Que se iba ese dinero. Y pues ya nos dimos cuenta por qué, porque pues realmente las ofrendas eran muy poco.
los diezmos, entraba mucho diezmo, pero pues eso era el sueldo del pastor. Entonces, cuando yo escucho eso, yo empiezo a dejar de dar mi diezmo en sobre y lo echo como ofrenda. Y cuando me caso con mi esposa, le digo que haga lo mismo. Ella no eches sobre, mejor échalo como ofrenda. Y pues empieza a haber una fricción ahí con el pastor, porque el pastor se da cuenta que mi esposa deja de diezmar, al igual que yo, como ya tenía algunos meses haciéndolo, pues nos mandan a hablar por qué dejaron de diezmar, qué está pasando. Y pues yo le dije la verdad, así, yo no creo que la Biblia enseñe esto, yo sé que el obrero es digno de su salario, pero creo que las proporciones no cuadran, no está bien. Okay. La iglesia derrumbándose y usted... Y ahí empezamos con una pequeña fricción, a lo cual pues se quebrantó un poco la relación que yo tenía con el pastor, que era muy buena por ese tema, hasta que llegó un momento en que yo le dije a mi esposo, ya sabes que pues definitivamente las predicaciones que ya se están dando ya no edifican mi alma, al contrario, cada domingo era más difícil estar escuchando un evangelio no bíblico, centrado en este tema del dinero, que dije, voy a empezar a orar para ver si Dios nos mueve de iglesia, porque si un día tenemos hijos, si un día esto, yo no quiero que mis hijos estén en una iglesia donde pues, no se predica la verdad de Cristo. Uh-huh. Y pues comenzamos a orar, las cosas se agravan en la iglesia, la situación, muchas cuestiones, y para esto yo pido consejo en algunos ministerios sobre qué hacer. El consejo directo que me dieron fue, pues, platica con algún hermano maduro de la iglesia, con quien tengas confianza del tema, y pregúntale si él percibe lo mismo que tú estás viendo. Lo hago. El pastor tenía 2 personas con las que más se apoyaba en la iglesia. Uno de ellos era ese hermano con el que yo hablo, y pues yo. Entonces hablo con este hermano. El hermano piensa que le estoy poniendo un 4. Ya me dice, te envió el pastor para ver si caigo. Le digo, no, hermano, le estoy preguntando. A ver qué tan fiel soy. Y le digo, no, hermano, le estoy diciendo en serio. Me dice, no, pues, ¿sabes qué, Oscar? Pues nosotros estamos igual, o sea, tenemos ya tiempo viendo esta situación y pues hemos estado orando a Dios para ver si nos mueve de iglesia. Miedo también. Sí, la verdad, hermano. Entonces, pues sí nos sacamos de onda, jugamos con otros hermanos y que también eran de liderazgo de la iglesia y pues están igual. Para esto decidimos hablarle a todos los hermanos de liderazgo, presentarle la situación y decidimos hablar con el pastor. El objetivo de la plática pues era preguntarle al pastor. Todos estaban en el mismo sentido, todos. Honestamente, en esa reunión de líderes, pues muchos hermanos de liderazgo, éramos como unos 10, pues empezaron a sacar más cosas, ¿verdad? Pero obviamente lo mantuvimos muy calmado, decir, oigan, tranquilos, no, la intención no es apedrearlos ni hablar mal de ellos, sino llegar a una resolución, o sea, queremos que la iglesia pues vaya bien. Entonces hablamos con el pastor, con su esposa sobre el tema. Tristemente me tocó hacer la punta a mí porque pues, me tocó hacer la punta, iniciar la plática sobre el tema. Obviamente el pastor y su esposa no lo tomaron para nada bien. Todos hablamos del tema, expusimos ciertas cosas. El pastor no lo tomó a nada bien. La pastora, bueno, la esposa del pastor tomó una actitud muy, muy negativa. La reunión terminó mal. Ellos se pusieron muy mal y no hubo gritos, ni pleitos, ni nada, pero ellos estuvieron muy cerrados. El punto de ellos fue no aceptar lo que les dijimos. Honestamente, pues delante de Dios te lo puedo decir, no los ofendimos, no les gritamos ni nada, simplemente les dijimos lo que estábamos viendo. Escaló, la verdad. Sí, honestamente estuvo fuerte y la reunión terminó triste porque pues nos dijeron, no, pues ya váyanse, déjenos pensar y después les decimos qué va a pasar, ¿verdad? Pues nos salimos. Fue una semana muy, 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 muy tensa. El pastor tiene una cobertura, le manda a hablar, viene la cobertura, nos mete una santa regañada por andar hablando mal del pastor. Nos dice que nos parecíamos a Judas y a los soldados que llevó Judas contra Jesús. Y por otro lado también regaña al pastor frente a nosotros. Le dice, ya ves, te dije que no trajeras a ese pastor
que te enseñara esas cosas y también lo regaña frente a nosotros. Ah, o sea, también, Sí, lo regañó también también. sí vio Sí. la La desviación que estaba desviación, teniendo. sí. Lo regaña y establece una regla. De aquí en adelante va a haber tesoreros en la iglesia, porque no había tesoreros en la iglesia. La esposa del pastor era la que contaba y se llevaba y no daba cuentas de nada. Entonces, establecen una regla. La regla es que durante 6 meses los diezmos, pues no se le van a estar dando al pastor como sueldo, se van a estar guardando. También el pastor había dejado de dar su diezmo a la cobertura, porque así se manejaban ellos. O sea, el pastor tenía que dar un diezmo a la cobertura, pues no se estaba dando, pues tenía que dar el diezmo y se iba a estar guardando ahí durante 6 meses el dinero de los diezmos, en lo que se decidía cuánto sueldo se le iba a dar y todo, pero por lo pronto durante 6 meses no se le iba a dar nada. Se llegó a ese acuerdo, todos estuvimos de acuerdo, oramos, dijimos vamos a darle, pastor, aquí estamos para seguir adelante, pero obviamente la relación ya estaba fracturada, Sí, ya. pero aún así, sinceramente, sí, aún así, sinceramente, todos dijimos, vamos a darle. Al siguiente día, el culto, termina el culto, me citan en la tarde a la casa del pastor y me corren de la iglesia. Literal. Bueno, así tal cual no llegué y me corrieron cuando fui a la casa del pastor, llegamos y su primera pregunta fue, Oscar, ¿qué opinas del diezmo? Y dije, aleluya, Señor, que me pregunta. Y pues empecé a hablar con él del tema. Me dicen que respetan mi posición, incluso la cobertura, el pastor que era la cobertura me dice, yo creo lo mismo que tú en ese tema, pero pues aquí se practica cosa distinta, así que muchas gracias. Ya no puedes ser líder de jóvenes, ya no puedes las células, ya no puedes sacar a evangelizar porque sacaba a los jóvenes a evangelizar, me llevaba a varios hermanos, todos los domingos evangelizábamos en la Fayuca del Allende, ahí en Las Torres, nos íbamos a evangelizar todos los domingos, y ya no puedes sacar gente a evangelizar. Si quieres puedes seguir viniendo, pero pues no puedes ya tener nada. Ahí sí me dijeron, lo mejor es que te vayas. Entonces dije, no, pues está bien, muchas gracias. Había estado orando a Dios ya durante un tiempo si me tenía que mover o no, y pues creo que esta es la confirmación, ¿verdad? O sea, definitivamente, gracias, le agradezco, nos despedimos. De hecho, al día siguiente, lunes, oraron por mí los pastores junto con otros líderes para despedirme. No me dejaron despedirme de la iglesia como tal, pero entre ellos sí me dejaron. Me dejaron ir a despedirme del grupo de jóvenes que yo lideraba, pero estando presente hay un matrimonio, pues para ver que no, que no se dijera nada. Que no hablara mal. Sí. Y pues ahí terminó mi relación con ellos. Como te digo, yo ya tenía una confirmación al llamado pastoral en mi vida personal y pues empiezo a asistir a una iglesia bautista del norte. Empecé a congregarme ahí durante unos meses. Las cosas en la iglesia acá empeoraron, ya para ir al clímax, al final, empeoraron las cosas en la iglesia, corren a otros hermanos, se salen pues varias familias, unas 4 o 5 familias, me buscan, pues yo les digo, pues me estoy congregando acá, si quieren venir adelante, hacemos una reunión, platicamos, y pues los hermanos dicen, pues vamos a darle, pues tú dirígenos, tú eres pastor, vamos a reunirnos. Los hermanos lo pusieron. Sí, entonces... Esa fue su confirmación. Sí, la verdad yo para ese tiempo ya tenía ciertas convicciones doctrinales, yo dije, pues yo sí creo tener un llamado al pastorado, pero yo creo en la pluralidad pastoral, creo que una iglesia debe esforzarse, obviamente Dios es quien llama a las personas, pero una iglesia debe esforzarse porque haya más de un pastor en su iglesia, creo en la pluralidad pastoral, la defiendo ácimamente, creo que una iglesia debe tener una pluralidad pastoral por sanidad. Entonces les dije, yo solo no lo haría. Entonces hay otro hermano por ahí que era el que le hacía el paro al pastor también. Pues los dos decidimos iniciar bajo este concepto de pluralidad pastoral. Y pues así inicia la iglesia en esta confirmación de los hermanos de decir, pues los reconocemos como pastores. Iniciamos la congregación que hasta ahorita pues hemos mantenido. Entonces así se fue dando ese llamado en mi vida desde que empecé a predicar en las calles. Dios me fue formando como predicador, me fue poniendo carga por las almas, me confirmó, ocurrió este incidente y inicio mi pastorado de esta manera con un grupo de hermanos pues que salen corridos de una iglesia y me dicen pues
guíanos, ¿verdad? Dirígenos, tú. Ocupamos tu guía. Exactamente, entonces, pues así empezó. Ya posteriormente fui corrigiendo muchas cosas en la iglesia, en el llamado. Empecé un proceso de ordenación pastoral más formal. Estoy estudiando ahorita en un seminario, no como quisiera al 100%. Realmente en el seminario que estoy es muy bueno, eh, pero no puedo invertir el 100% de mi tiempo. Mi intención es Por el trabajo acabar, y sí, por muchas cuestiones. Ahorita como quien diría estoy como de semi oyente en ese seminario, leo, escucho todas las clases, eh, pero mi intención es terminando este seminario poder ahora sí iniciar en otro otro más. ya algo más formal, ya más serio. No porque ese no sea serio, sino yo poderme Sí, sí. ya concentrar más en esto. Entonces, Dedicarse pues de sí. plano, ¿no? Entonces, pues todavía estoy en ese proceso de formación. Creo que la formación de un pastor nunca termina, o sea, nunca va a llegar un momento en que un pastor pueda decir, Ya ya sé estoy todo. formado, ya no necesito estudiarme ni preparar más. Al contrario, yo creo que conforme avanza el ministerio, te das cuenta que necesitas irte preparando más, necesitas aprender a más teología, leer más Biblia, tener más comunión con Dios, crecer más en tu carácter. Entonces es un proceso que pues nunca acaba, es como la vida cristiana, o sea, a final de cuentas el pastor es un miembro más de la iglesia que está siendo santificado y cambiado. Entonces, pues creo que por ahí ha sido mi trayectoria. ¿Cómo ves, Pablito? Eh, Muy interesante, la verdad, todo desde su conversión, desde su vida, cómo fue antes de conocer a Cristo, eh, de cómo se iban confirmando, ¿no? Su llamado. Y yo creo, hermano, que damos por terminada esa sesión. Este, pero lo invito también a las otras que vienen. Ok, claro que Así sí. que, hermano, este primer episodio lo damos por concluido y Muy un bien. placer tenerlo Así es, en Pablito. las pantallas. Muy bien. Muchas gracias. Y hermanos, el siguiente episodio también va a venir nuestro hermano Certuche. Vamos a ver un poquito de cosmovisión cristiana. Vamos a ver por qué somos cristianos, por qué no somos de otras denominaciones, no sé, judíos, mormones, testigos de Jehová. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Así que los invito a esperar el próximo video y hasta pronto. Chao. Muy bien. Ahí está, Pablito.